Buenos días a todos. Bueno, hoy tenemos un tema que os interesa mucho al óptico. Tengo también constancia de que tenemos farmacias ópticas y farmacias que se han inscrito al webinar y también les interesa este tema, por supuesto, están entrando personas. Buenos días, Álvaro. Buenos María. días. Buenos días, bienvenido al webinar de Aliados. Y hoy tenemos a una persona que sabe mucho de ojitos y sobre todo de productos para los ojos. Él es director asociado y director comercial de Santen. José Ramón Castellón, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, José Ramón tiene 32 años dedicados al producto en el cuidado del ojo, aunque este hombre se conserva muy bien, porque 32 años Muchas gracias. se conserva estupendo, ya nos dirán la fórmula. Ha trabajado en los laboratorios, bueno, está trabajando en Santen, en Bausch Lomb y en Conóptica. Ha sido ponente en la Universidad Complutense, en congresos de oftalmología, Universidad Domino, que esto entiendo que es portugués, ¿no, José Sí, Ramón? sí, sí, totalmente, sí. En la Cámara de Comercio y en la Escuela de Óptica. O sea, que este hombre algo de lo que vamos a hablar hoy sabe. Os voy a compartir una presentación que hemos hecho sobre este tema para, para aportaros pues lo que podemos hacer eh, con el ojo seco. María me comenta que no puede conectarse. Marisol, sé que estás por ahí. Necesitamos tu ayuda como aliada que eres. Y si se me pasa cualquier pregunta por el chat, por favor, háznoslo saber. ¿Vale? Estos son cosas del directo y así lo hacemos. Bueno, están entrando personas todavía. Vale, pues hoy, como os he dicho, vamos a hablar del ojo seco. Tenemos a José Ramón Castellón, como os he presentado, del laboratorio Santen. Joder, poner puto intermitente. Esto también son cosas del directo. Sí, el intermitente es importante, Es pero importante, sí. es importante. Bueno, bueno, José Ramón, eh, casi 1 millón de españoles con glaucoma podrán beneficiarse del nuevo tratamiento de Santen. José Ramón, cuéntanos. Pues bueno, en principio agradecer a Aliados esta oportunidad de poder participar en el webinar. Eh, sí, efectivamente trabajo actualmente desde hace 9 años en Santen. Santen es una compañía farmacéutica dedicada exclusivamente al cuidado del ojo. Eh, en principio, nosotros trabajamos siempre bajo nuestro lema. Nuestro lema es un lema japonés que es Tenkini San Yosuro, que viene a decir que exploramos los mecanismos de la naturaleza para mejorar la vida de los pacientes y sus seres queridos. Nuestra filosofía va más allá, o sea, invertimos casi el 10% de los beneficios, los invertimos en I+D. Y este es el caso. Esta slide habla un poco de ese resultado, ¿no? Del resultado de la investigación. Acabamos de lanzar un producto dedicado al glaucoma, que es una combinación fija de metarsudil con latanoprost, y lo que viene a hacer es algo que hace 25 años se está investigando, pero nosotros lo hemos sacado al final, y es, bueno, pues que un paciente de glaucoma
pueda tener el drenaje por la vía convencional y la vía no convencional. Lo que viene a decir en definitiva es que trata la disfunción de la malla trabecular y lo que hace pues es algo que no hay parangón en el mercado. De esto se ha hecho eco 85 medios de comunicación, dimos una rueda de prensa, las asociaciones de pacientes también, con lo cual pues es un éxito para, por supuesto, para el tratamiento del glaucoma. Muy bien. Si pasamos a la siguiente, Sí, bueno, empezábamos con con la definición un poco. qué es el ojo Sí, seco. Muchos de vosotros, como optometristas, sabéis qué es esto del ojo seco. Álvaro lo trabaja también. Álvaro, como María no está, te toca coger las riendas. Está, ¿vale? Y Bueno, bueno, el ojo seco, como estábamos venga, vamos diciendo, allá. ten en cuenta que tenemos farmacias ópticas y farmacias también y ópticos saben lo que es el ojo seco. Bueno, eh, bueno, buenos días a todos. Ya creo que todos me conocéis, ¿no? Mi nombre es Álvaro García y aunque mi especialidad es la visión binocular y la terapia visual, pues una de las cosas que siempre evalúo es la lágrima, ¿vale? Porque es yo siempre digo, la gran olvidada de las ópticas y esto nos lo podrá confirmar José Ramón cuando dé sus datos. Eh, pero pero el ojo seco es algo que es bastante sencillo de evaluar, teniendo un mínimo de conocimientos y los beneficios que puede dejar son muchos. Y la diferenciación, sobre todo, de evaluar la lágrima, explicar la lágrima y hacerle ver a los pacientes lo que necesitan para esos síntomas, que si no se preguntan, pues no se saben, pero si se preguntan, puedo decir que del 30 y el 50% de pacientes que van a acudir a vuestras ópticas seguramente tengan síntomas de sequedad ocular. Pero la sequedad ocular, pues hay muchos tipos, ¿vale? El ojo seco, como bien está en pantalla, pues es multifactorial, ¿vale? Es decir, hay diferentes causas y hay una pérdida de homeostasis de la lágrima, ¿vale? Y una hipermoralidad de la película lágrima. Pero dentro de los tipos de ojo seco hay que conocer que hay varios tipos, ¿vale? Que no es lo mismo un ojo seco que tenga poca producción de lágrimas, es decir, poca producción de capa acuosa de la lágrima, a un ojo seco que tenga una escasa capa lipídica de la lágrima y por tanto sea un ojo que se evapore muy rápido, una lágrima que se evapore muy rápido. Lo que vamos a recomendar en cada caso no es lo mismo, al igual que no solo el ojo seco, sino hay lágrimas que son excesivamente grasas. Pues eso se comunica al paciente y se tiene en cuenta, sobre todo, por ejemplo, a la hora de las lentes de contacto. Muchas veces hay una blefaritis, luego si queréis ponemos alguna imagen, eh, que también afecta a la calidad lagrimal y para eso hay otro tratamiento diferente. Entonces, conociendo 4 cositas básicas de cómo funciona la lágrima, cómo se evalúa y luego, por supuesto, aunque siempre está bien equiparse, pero que con una lámpara de hendidura se puede evaluar la lágrima. Aunque cuanto más te equipes, pues mejor puedes comunicar, más cosas puedes ver y más completa, ¿no? En la evaluación. Pero al fin y al cabo, lo que vengo a transmitir hoy es que evaluando la lágrima, aunque sea desde lo básico, te puedes diferenciar muy fácilmente del resto de ópticas y puede ser algo muy rentable para ti, porque cuando empiezas a vender productos te das cuenta de que, ostras, pues de vender 0 a vender 4 al día, pues al final hay diferencia. Y es muy sencillo, ¿eh? Es muy sencillo vender esos productos y sobre todo llegar al paciente
transmitiendo cuatro cositas básicas. Si me permitís, no sé si viene en el orden o no, Monse, tú me lo dirás, pero si me permitís, si queréis, puedo proyectar algunas imágenes que son las que yo utilizo para explicar a los pacientes, ¿no? Un poquito. Si quieres, Álvaro, lo hacemos Ujú. cuando entremos en el gabinete, porque todavía, Venga, me parece bien. ¿vale? Cuando Pues entremos yo creo que con esto es un buen aperitivo y dejo el turno a exactamente, José cuando entremos Ramón en el hablar su gabinete. parte. Y bueno, los síntomas serían estos prácticamente, ¿no? Por los que viene Bueno, un paciente a he a la... de, he de decir que sí, efectivamente, pues los principales están ahí, ¿vale? Sobre todo eso, sensación de sequedad, sensación de arenilla, enrojecimiento, si la lágrima, por ejemplo, es muy grasa o el ojo está muy seco, hay visión borrosa, y efectivamente, malestar con las luces y hay inflamación de los párpados, pero sí que es verdad que hay que decir que, y de esto algo sé porque bueno, uno de los estudios científicos que publiqué eh, va sobre la correlación entre los síntomas y los signos del ojo seco. Y aunque hay cierta correlación, pero no siempre. Es decir, no siempre hay veces que hay síntomas y no hay signos, y hay veces que hay signos y no hay síntomas, ¿vale? Entonces, yo que soy muy clínico, al final, pues sí publica estudios y tal, pero soy muy clínico, para mí la clave es, si no hay síntomas, no hay problema. Es decir, por más que yo vea algo anómalo en cuanto a calidad lagrimal, si la persona no tiene síntomas, no le voy a dar ningún tratamiento porque no hay nada que tratar. Y al revés también ocurre, es decir, aunque yo no vea nada, si la persona tiene síntomas, le puedo dar alguna ayuda, ¿vale? Es decir, los síntomas para mí siempre son mm, más, más indicadores, Fiable, ¿vale? o Que sea, que los signos, aunque te fías sí, sí, más sí, sí, de por un supuesto. síntoma que de Sí, lo sí, que te sí, pueda claro. verbalizar Sin síntoma, sin síntoma no hay problema, eso yo lo tengo grabado a fuego, ¿vale? Es decir, eso puedes ver que la lágrima está fatal, pero si la persona no tiene síntomas, salvo que obviamente pues hay una pérdida de sensibilidad en la córnea y toda la persona no tenga síntomas, entonces hay cuidado, ¿vale? Entonces ahí sí, pero hay muchas veces en los que yo veo, bueno, pues, te parece que tiene poca producción de lágrimas, la persona no se queja de nada. Pues no le aporto nada, ¿vale? No le tengo que dar ningún tratamiento, tampoco es cuestión de vender por vender, pero sí que es verdad que hay veces que, pues mira, parece que la lágrima está bien, pero la persona tiene síntomas, porque pasa muchas horas delante del ordenador, etcétera. Nosotros piensa que evaluamos en unas condiciones concretas, pero ¿cómo está esa lágrima después de 8 horas dentro del ordenador? Pues no lo sabemos, ¿vale? La persona tiene síntomas, pues yo le doy soluciones, ¿vale? Aunque en el momento de la evaluación no vea nada, ¿vale? Ujú. Vale, vale, gracias, Álvaro. Bueno, José Ramón, Yo por añadir una cosa que ha dicho Álvaro que es muy importante, en definitiva, cualquier usuario, cualquier paciente se tiene que sentir de alguna manera conocido y reconocido. Y reconocido en este caso en su afección, en su patología. Eso hace que de alguna manera nos distingamos, porque nos especializamos y vemos ahí algo que puede mejorar la vida del paciente. Eh, para mí es muy importante en este caso porque es el grado de diferenciación. Entonces, reconocer los signos o síntomas del paciente me parece que es una labor que además pues vamos a mejorar la adherencia del paciente en todo caso para ese tratamiento, ¿no? En cuanto a la prevalencia, como bien decía también Álvaro, hay muchos tipos de enfermedad de ojo seco pero que es más frecuente de lo que pensamos. Muchas veces es ocasional o a veces es crónica y hay muchos tipos de ojo seco, como también decía Álvaro, ¿no? Pero yendo a los datos, afecta al 30% de la población en España. Hay 12,2 millones de españoles con esta patología
y la prevalencia se da más en la población mayor de 40 años, que oscila entre un 38 y un 68% según los estudios. Si nos vamos a Estados Unidos por hacer una comparativa, en Estados Unidos la prevalencia es muchísimo más grande, afecta casi al 50% de la población mayor de 18 años, no hablamos solo de personas maduras, sino también incluso en la adolescencia, y que esto también lo trataremos durante el webinar, y que en 10 años alcanzará la cifra de 29 millones de pacientes afectados por la enfermedad del ojo seco. Claro, y hablábamos, José Ramón, de clasificación, ¿no? Sí. Que no. Esto apúntanoslo. Bien, en principio, bueno, pues la clasificación general, debido a, bueno, pues lo que está ocurriendo en ese ojo, hay varios tipos. Es la acuodeficiente, que por supuesto es la disminución general generalmente del componente acuoso, y en los casos más severos se asocia también al síndrome de Sjögren. Por eso también hablamos un poco también de prevención, que lo hablaremos un poco más adelante, ¿no? Es importante que tengamos tratado bien a ese paciente para que no llegue a unos estadios de la enfermedad mucho más avanzados. También apuntaba Álvaro el tema de que hay muchos ojos evaporativos. De hecho, el 86% de los ojos son evaporativos, en los que se produce, pues como veis en la slide, una evaporación rápida de la lágrima, y este es el motivo más frecuente, causado principalmente por la disfunción de las glándulas de meibomio, que también trataremos causas por las que se producen esta disfunción, ¿no? Y luego está el caso que es, yo creo que es más también una consecuencia de un ojo seco, que la mayoría de los ojos secos son inflamatorios, a veces incluso producidos por la propia lágrima. Por eso trataremos también el tema de las diferentes lágrimas, porque algunas lágrimas pueden ser incluso proinflamatorias. Y esto. Luego está el neurotrófico, que bueno, pues es el déficit de la inervación de la córnea, que por supuesto pues hay un déficit de secreción lagrimal, y por supuesto el tema de la regeneración de la superficie ocular. O sea, al final el ojo seco está afectando a la superficie ocular, y esto puede afectar no solo en el hecho de que el paciente, que veremos también más adelante, tenga estos síntomas y lleve incluso a la depresión o a la incomodidad, o al no saber qué hacer, sino también en el caso de que en el futuro esa persona pues se vea o tenga que ser sometida a una operación quirúrgica. Vale. Y aquí en la clasificación, esto es lo que veis vosotros, ¿no? Eh, Cuando digo vosotros, son los optometristas, ¿no? ¿No? Eh, Sí, bueno, a ver, como bueno, bien ha dicho José Ramón antes, la, la clasificación anterior, efectivamente, principalmente, o sea, la mayoría de los casos son los dos primeros, es decir, coeficiente o evaporativo. Eh, la inflamatoria, efectivamente, es una consecuencia o una cosa más que vemos. Y los neurotróficos, pues bueno, sí es otra clasificación que es verdad que son casos más raros, pero existen. Eh, lo que vemos los optometristas, pues bueno, podemos ver muchas cosas, pero básicamente podemos evaluar, aunque la capa de la lágrima, que en la diapositiva anterior estaba en una foto que me gusta mucho, eh, sean tres, mucímica, acuosa y lipídica, principalmente nosotros evaluamos
dos, que son las más importantes, que son la capa acuosa y la capa lipídica, ¿vale? Mm, yo siempre explico a los pacientes que la capa acuosa y la capa lipídica tiene que estar en equilibrio. Si hay mucha agua y poca grasa, de nada sirve porque ese agua se evapora, estaríamos ante un ojo seco evaporativo. Si hay poca agua y una cantidad de lípido, pues, vamos a llamarlo normal o baja, ese ojo seco va a ser acuodeficiente por la poca cantidad de capa acuosa. Y si hay poca, mucha o baja agua, pero hay muchos lípidos, es decir, hay un exceso de secreción lipídica o esa secreción es un poco más mucosa, que luego lo veremos, pues estaríamos ante una lágrima muy grasa, que no es un ojo seco como tal, pero da síntomas de empañamiento, con lentillas sobre todo, sin lentillas, si es la lágrima grasa, una lentilla, por ejemplo, de silicona, pues a lo mejor nos lo tenemos que plantear, porque va a atrapar más los depósitos de la lágrima. En fin, son cosas que podemos ir evaluando. Y con una lámpara de hendidura, pues mira, por ejemplo, aquí estamos viendo una tinción. Esta tinción, que los puntitos verdes, lo que indica es pues, que esa lágrima al evaporarse muy rápido, al irse muy pronto, pues la deja seca y estamos viendo esas grietitas en la lágrima en forma de tinción con fluoresceína. ¿Vale? Esto estaríamos ante un ojo seco, pues ya eh, no leve, bueno, ya a un nivel un poquito más elevado, aunque hay casos mucho más Álvaro, extremos. Álvaro, para personas ignorantes en esto como yo, Sí. que no vemos ojos, la fluoresceína, que nunca me sale el nombre, ¿es esto de aquí arriba verde? Lo verde, el tinte verde, ¿vale? El tinte Es verde, esto es lo un- que, ¿y esto que indica? Que no esto tiene lágrima. lo que hace, tiñe la lágrima, por eso ves arriba ese menisco verde, ¿vale? Sí, Eso es lágrima, ¿vale? sí. Pero en la córnea tiñe las células dañadas, ¿vale? Ah, esto Todos de estos aquí, ¿no? puntitos verdes, lo verde que está abajo, Sí. no, eso Ah, no, esto abajo, de aquí, vale, correcto. esos son lesiones corneales, erosiones corneales, un punteado corneal que sea. ¿Vale? Sí. Y eso lo que indica es un signo de sequedad. ¿Y por qué se ve más abajo que arriba? Porque el párpado lo último que cubre es la zona inferior, ¿vale? Entonces es más frecuente observar esa sequedad, esos signos de sequedad en la parte inferior de la córnea que en la parte superior. De hecho, hay gente que no parpadea completamente o que duerme con los ojos semiabiertos y entonces se produce una erosión corneal en la zona inferior, ¿vale? Todas esas cosas se pueden ver O con sea, una esto lámpara de se hendidura. puede ver con una lámpara de hendidura que está Ujú. en todos los Es obligatoria en gabinetes, todas las ópticas. en Eso. todas las ópticas, y Ujú. ya con esto yo puedo ver, bueno, yo no, porque A yo ver, podría ser un desacato, pero, en este pero caso, cualquier óptico puede ver con esto que puede tener síntomas de ojo seco o no. esto es un signo de ojo seco, por ejemplo, Vale, pero hay que evaluar cosas. Es decir, ya, ya, eh, claro. esto es cómo está la córnea, ¿vale? Si no está bien lubricada, pues puede pasar esto. Pero esto también se puede ver en pacientes con lentillas que no tenían sequedad Por o eso. cualquier rocecito. O sea, esto es un signo de ojo seco, pero no es un signo No te da único. el 100% para decir, Eso te es. voy a dar este tratamiento, ¿no? Es lo que me No, estás claro que diciendo. no, no, hay que evaluar las diferentes capas del lágrima. Vale, Eso es, vale, las gracias, diferentes cosas. gracias. Avanzamos. A ver, José Ramón. Sí, eh, eh, s- quería, bueno, en esta parte era lo que hablaba un poco, ¿no? Un paciente normalmente con ojo seco, pues tiene una incomodidad muy grande, tiene un deterioro en la calidad de vida. Entonces, bueno, pues de alguna manera esos pacientes vienen a que les atendamos. Entonces, vuelvo a decir la frase, que es una frase muy recurrente, que llevo muchos años diciéndola, que el usuario o paciente se tiene que sentir conocido y reconocido en su problema. Entonces, es importante tener una anamnesis, es importante tener una visión de lo que realmente le está pasando y necesitan atención, porque son pacientes que sufren pues ciertas limitaciones, como no pueden leer, no pueden conducir, no pueden hacer actividades
cotidianas para los que normalmente tenemos el ojo sano. Hay un deterioro en el rendimiento de trabajo y pérdida de productividad porque realmente están sufriendo y sufren bastante, y esto es algo que a veces no se recoge bien. Y por supuesto afectan a la salud mental, o sea, son pacientes muy proclives a la depresión, y además la depresión también, pues sobre todo por la toma de ciertos medicamentos, también está asociado a la enfermedad de superficie ocular, se produce el ojo seco. Los antidepresivos, a los ansiolíticos, etcétera, también producen ojo seco. Ujú. Si Vale, pues pasamos a la siguiente, pues lógicamente, si yo soy un profesional en el que entra un paciente, normalmente tengo que tener pues una especial dedicación y una especial forma de tener empatía, ¿no? Porque, bueno, pues sí, esta enfermedad causa dolor, causa inestabilidad de la lágrima, de la lágrima propia, y estos pues síntomas afectan a muchos aspectos de nuestra vida, como la cognición, el sueño, el estado de ánimo y la salud mental, pero no solo eso, sino que también en nuestra vida cotidiana pues se producen alteraciones en la percepción visual y sensorial. Y claro, pues todo esto induce a que si tú tienes algo que dificulta, o una barrera que dificulta tu vida y tu calidad de vida, pues llegas a un estado de depresión. O sea, es en estadios incluso más avanzados, que ya necesitemos una ciclosporina o necesitemos otra serie de tratamientos, el paciente, si está bien tratado, al final consigue vencer esa depresión y ese mal estado de ánimo. fijaros qué importante lo que está apuntando José Ramón, y me viene que realmente la persona que viene no va a saber o va a detectar que esos síntomas vienen por este motivo. O sea, vosotros sois profesionales de la salud y al final tenéis que hacer una evaluación 360 bueno, de la persona, de lo que te cuenta y sobre todo de lo que no te cuenta y tú estás viendo como profesional. Para mí eso es clave para que se sienta, como dice José Ramón, atendida la persona y que estás con él y prestándole pues toda tu atención, ¿no? Un inciso, Exactamente. un Sí, inciso. Efectivamente, hay muchos pacientes que pueden venir a tu óptica y te dicen, es que me lagrimea, es que el ojo me llora continuamente, me llora continuamente. Lógicamente no asocian ese lagrimeo a un eso es. ojo seco. ¿Cómo voy a tener eso si me está llorando continuamente? Entonces ahí sí que debemos de explicar y valorar que una cosa es la cantidad y otra cosa es la calidad. Si esa lágrima, ese lloriqueo, cubre toda la córnea, pero se lagrimea y se evapora, el ojo se seca, la córnea se seca, aunque el lagrimeo sea constante. Entonces ahí sí que tenemos que estar preparados y Eso es. hábiles, como bien decía José Ramón, y empatizar. Él viene con algo que no sabe qué le ocurre. Y para eso tenemos que estar nosotros, para detectarlo y lógicamente para tratarlo. Claro, Pues la gente se piensa fíjate, que... sí, Sí, perdona, José perdón, Ramón. perdón, Álvaro. Nada, que las personas se creen que la lágrima es agua, ¿vale? Y que Mm. si le llora todo el día al ojo, pues, pues que tiene mucha lágrima. Pero Eso es. efectivamente, lo que lubrica no es el agua. Te lavas la cara por las mañanas, te das con agua en los ojos y eso no lubrica, ¿vale? Lo que lubrica es la composición de la lágrima, ¿vale? La mucina, el agua y los lípidos. Sin un equilibrio entre las tres capas, no hay lubricación posible. ¿Vale? Y Ujú. eso se explica pues con diferentes imágenes. Tal. A mí me gustan mucho las imágenes, eso es muy visual y cuando tú le enseñas una imagen y le explicas que te pasa esto, 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 eso es lo mejor.
es mi mejor consejo que puedo dar para cuando queráis hablarle de ojo seco a un paciente. Ujú. Tirar de imágenes sencillas y explicarle en imágenes lo que le ocurre. Continúa, José Ramón, perdón. No, no, perdona. No, yo solo quería hacer un comentario y es que efectivamente tú, Álvaro, haces una evaluación de ese paciente y de alguna manera diagnosticas lo que le está ocurriendo. Porque en otros, lo normal o lo habitual, no quiero decir nada de lo, pero bueno, ocurre en el sector y ocurre muchas veces que lo que se hace es venderle una lágrima. Y además le vendo la lágrima que tengo en stock. O sea, le vendo una lágrima que a lo mejor ni siquiera va a cubrir la función eh, principal de cubrirle esa patología, ¿no? Sino que es la que tengo en stock, es la que vendo y ya está. Entonces, ahí no se inicia un tratamiento, ahí no se inicia un seguimiento del paciente, sino simplemente pues bueno, no sé si debido al desconocimiento, debido a que, porque sí que hay también varias ópticas que tienen unidades de ojo seco y que tratan a los pacientes y que están obteniendo muy buenos resultados, no solo resultados de aumentar su ser invoice o el boca a boca, sino también incluso por ser el rendimiento económico, que al final también es importante en un negocio de óptica o de farmacia. Sí, sí, Eso es. nosotros aquí en el centro hacemos muchísimo tratamiento de ojo seco, eh, tanto evaluación como tratamiento. O sea, es que hay cosas que se pueden hacer en las ópticas muy rentables alrededor del ojo seco, ¿vale? Entonces, Sí, no solo vendemos lágrima artificial, efectivamente el ojo seco no es solo lágrima artificial, porque si, por ejemplo, una persona tiene una lágrima grasa, si tiene una capa de aceite encima, ¿cómo le voy a echar agua? O sea, yo se lo explico así siempre. Digo, si tú te estás echando agua encima del aceite, no hace nada. O sea, pero claro, si no tenemos los correcto. conocimientos, si no tenemos los conocimientos de cómo se evalúa una lágrima y las diferentes opciones de tratamiento, y muchas de ellas muy potentes, muy rentables, y que se pueden hacer en las ópticas, importante esto, Mm. eh, pues claro, nos quedamos cojos. Nos quedamos cojos. De Claro, hecho, justo aquí, aprovecho para decir que justamente por esto, que yo también me he dado cuenta de que en el sector hay este problema, eh, pues bueno, estoy sacando un curso sobre esto, para que la gente aprenda a evaluar la lágrima y Ujú. las opciones que hay, porque es que es algo de verdad que es sencillo de aprender. No es como hacer terapia visual, que necesitas un máster, tal. Eh, para evaluar la lágrima, con un cursito bien explicado, es sencillo. Y, y bueno, como en eso estamos. siempre, todo requiere formación, no te puedes poner Ujú. a hacer un estudio de lágrima sin decir, después de hacer este webinar, que aquí vais a tener mucha información, pero no os recomiendo que cuando volváis al gabinete hoy os pongáis a hacer sin haber una formación más profunda. El que no la tengáis, habrá gente que sí, pero por favor, formación antes de recomendación. Sí, sí. Vale, José Ramón, las principales causas del ojo seco, ¿no? Que habíamos dicho síntomas, Ujú. ¿vale? Pero Sí, ahora vamos a las causas. pues principalmente, bueno, pues de sobra es conocido que son, vienen por temas hormonales, como, pero que se dan, incluso lo decía al principio, en la adolescencia, en la menopausia, también los anticonceptivos producen ojo seco. Ujú, El hecho también de, bueno, pues alrededor también del ojo seco, pues tenemos que tener una buena alimentación, tenemos que tener una hidratación, tenemos, normalmente son producidos también, si no tenemos una buena alimentación, pues por la falta de vitamina A, las enfermedades como la artritis, reumatoide, el lupus, tiroides, la esclerodermia, etcétera, etcétera,
la alergia que también es tan común hoy en día y que muchas personas están afectadas en este sentido. Ujú. Y bueno, el uso concomitante muchas veces de medicamentos pues, antihistamínicos, descongestionantes, como decía antes, los antidepresivos, la presión arterial alta. Y luego hay otro factor que influye muchísimo, muchísimo, muchísimo y que, bueno, pues ya hablando del rango general de lo que es un profesional del cuidado de la visión y del cuidado del ojo, son el uso de colirios tópicos con conservantes, que no se deberían usar porque ya hay productos que no tienen conservantes. Y, por ejemplo, en el caso del glaucoma, 51 millones de unidades de glaucoma tienen conservantes, con lo cual esa córnea, en el caso de que, bueno, pues tengan que ser intervenidos, que tengan que hacer una trave, que tengan que hacer, pues bueno, la inserción de un mix o lo que sea, esa córnea, en el momento de que se seccione, pues va a ser como un huevo frito, o sea, se va a desmembrar por todas partes, ¿no? Por la acción de los conservantes que es bastante dura. El acné relacionado también con bueno, el uso de anticonceptivos tempranos y el acné, pues también son causas y por supuesto la enfermedad del Parkinson. O sea, son factores que se descubren en una anamnesis, o sea, al paciente hay que examinarlo de alguna manera. A eso iba yo a apuntar, que para esto que estamos apuntando hay que preguntar, ¿vale? Es decir, Exacto. hay que hacer una anamnesis, una historia clínica, que me canso yo de decirlo en todos los cursos, en todos los webinars, que hay que preguntar, que hay que gastar saliva en no solamente lo visual, sino cantidad de cosas que nos perdemos por no saber qué problemas sistémicos y qué medicación toma ese paciente. O sea, Mm. como bien apunta, por ejemplo, un caso muy típico son la gente que toma antiacné, medicación antiacné tipo Racutan, Delcutan. Esos medicamentos, si no lo sabes y no lo preguntas, dices, ostras, esta lágrima, estos síntomas, pues vienen de ahí. Pero lo tienes que conocer y tienes que preguntar. Si no, te lo pierdes. O sea, pasa por Claro, tu lado y no lo has olido. ¿Vale? Entonces, es muy importante preguntar. sobre todo porque yo que en esto también soy muy pesada, y aunque desconozco mucha la parte técnica o la parte de salud ocular, pero el cliente no va a venir diciéndote, oye, tomo medicación para el acné, oye, me maquillo con no sé qué, oye, no va a venir preguntando esto, o sea, diciéndote esta información. Tú tienes que observar, mirar, evaluar, ir más allá de lo que estás viendo y sobre todo de lo que no te dice. Para mí es Correcto. más importante. Por los objetivos de la semana pasada, así que esto lo enviaron a última hora. Alguien está por ahí hablando de Mm, última hora. Vale, otras causas, Sí, Te digo, ahora cuando ya... por favor, podéis silenciaros. Ya está. Vale. Otras causas, bueno, José Ramón, pues sí, otras causas pues ya son más del día a día, como yo creo que todos podemos verlas y observarlas. Como bien decía Álvaro, una buena anamnesis nos va a arrojar cierta luz en los hábitos y consumos de ese paciente, pues por ejemplo el que es fumador o el que vive con alguien que es fumador, que es un fumador pasivo. El viento, el humo, el aire seco, el frío muchas veces produce ojo seco, climatización artificial, por supuesto, y en edificios o vehículos que a veces incluso el aire acondicionado no lo dirigimos a los ojos. Tener más de 50 años, que bueno, ya, y esto Álvaro, corrígeme si me equivoco, pero a partir de los 40 ya se produce rotura lagrimal.
Ser mujer es donde más prevalencia hay también. Por favor, puede salir. Tener antecedentes de una cirugía ocular, ya sea de cataratas, donde hay una afectación también muy grande del ojo en este sentido y sobre todo en la refractiva. El uso de dispositivos electrónicos, que como bien sabéis, no se parpadea y el uso de los dispositivos electrónicos está a la orden del día. Estamos continuamente con lo que yo llamo el grillete electrónico, que es que dependemos absolutamente de él, y el uso y abuso de lentes de contacto. Yo recuerdo de, bueno, mis 21, bueno, 21 no, quizá 26 años, de trabajar en compañías donde comercializábamos lentes de contacto y bueno, pues ya sabéis que no se reemplazan, muchas veces se deja el mismo líquido en el estuche durante toda la semana, por supuesto no dormir con ellas o insertarlas nada más levantarnos, que también esto es algo que produce ojos secos, no dejamos recuperar al ojo después del sueño. Y por supuesto, yo creo que también, y además se trata también de una venta cruzada, si nos vamos al aspecto del negocio, se recomienda no usarlas con ordenadores, tablets, etcétera, sino tener una gafa bueno, pues para este tipo de actividad, ¿no? Ujú. Sí, efectivamente, ¿no? Lo que apuntabas antes de los 50 años. Lo que ocurre a partir de esa edad es que, aparte de que se resecan un poco más todas las mucosas, la lágrima es una de ellas, lo que ocurre también hay una pérdida de glándulas de meonio. Se van atrofiando los tubitos que tenemos en los párpados que segregan la grasa del lágrima. Entonces, al haber menos grasa, se evapora antes la lágrima. Entonces, puede haber un ojo seco o deficiente porque haya una resecación de la mucosa, o puede ser un evaporativo porque no haya glándulas, te quedes sin glándulas. ¿Está asociado el que sea mayor de 50 con el tema de la menopausia? A ver, tiene algo que ver porque hay factores hormonales que afectan, ser mujer afecta y ser mayor de 50 años, o sea que sí, tiene bastante que ver Tiene con eso. tiene que ver, o sea, me Mm, refiero a que si yo tengo una paciente que me está diciendo que está con la menopausia, que calores, ujú. ella misma me va a hablar de los síntomas que tiene, yo voy a Sí, poder pero ir, sí, yo, investiga un poquito más ahí porque sí, te tienen que saltar las alarmas. eso es a lo que me refiero, ir un poquito Mm, más allá siempre de lo que me dice y evidentemente pues siempre pensando en facilitarle la Sí, vida pero que cotidiana no, que esto, al... Dime. que esto es muy sencillo, o sea, que preguntando a todo el que entra por la puerta, en el gabinete o fuera, sensación de sequedad tienes, te lloran los ojos, te lagrimean, te pican, es que Yo no es sé que con por qué eso no se ya, pregunta eso. con eso ya te va a decir muchas cosas. Vale. Mm. Aquí, José Ramón, vale, Bueno, hablábamos de esto, de que del la prevalencia, maquillaje. bueno, que la prevalencia es mayor en mujeres, como decía también Álvaro, es un tema hormonal, ¿no? Más producido en mujeres, lógicamente, y que es más allá del 60%, pero también porque de alguna forma la mujer agrede al ojo pues con el maquillaje. Normalmente no usamos o no prestamos atención a los componentes que lleva un maquillaje, ¿no? Y hay que evitar sobre todo pues aquellos maquillajes que llevan conservantes o que llevan perfume. Los parabenos son muy dañinos en el ojo, el formol, el metanol o derivados del petróleo en su composición, que incluso si alguna vez os fijáis incluso en marcas, en buenas marcas, tienen estos componentes, ¿no? Y otros maquillajes que son muy dañinos para el ojo son los resistentes al agua, los que tienen efecto brillo, brillantina o nacarado, y también
pues usar sombras de ojos en crema en lugar de polvo. Hay que evitar ponerse el lápiz dentro de la línea de las pestañas porque puede producir una obstrucción de las glándulas de meibomio, al igual que muchas personas que no se desmaquillan antes de acostarse, ¿no? Y entonces eso hace un efecto pues no bueno quizá para el ojo, ¿no? Y luego el tema de que está ahora muy de moda, que son los maquillajes permanentes y, bueno, y el uso de las pestañas postizas, que tienen pegamentos que contienen forma de o látex, ¿no? Que son bastante dañinos. Incluso pues se recomienda que cuando en una pestaña normal no se maquille desde el origen, sino que intentemos ir más hacia la punta, ¿no? Ujú. Todo esto daña muchísimo, pero sobre todo mi consejo es observar los componentes que lleva el maquillaje. Muchas veces nos regimos por lo bonito que es el maquillaje o por lo barato que es, pero al final estamos haciendo un flaco favor al ojo. Pues sí, buen punto. Bueno, María, ya has entrado y te han dejado, te han dejado entrar, María. Bueno, a ver, Álvaro, esta parte, porque este webinar está preparado sobre todo porque José Ramón Castellón y yo en Expo Óptica, él me comentó que, bueno, Farmacia ya estaba sacando rendimiento a esto y que el sector óptico no. Él conoce muy bien los dos. Pero claro, hay una parte muy importante, que es que si tú, lo que ha dicho Álvaro desde el principio, si tú no preguntas, si tú no incluyes esto dentro de tus revisiones, pues no se va a ir el cliente, el paciente, y se va a ir a la farmacia o te va a decir es que me pican los ojos y le vas a despachar un producto y chimpún. Así que aquí, Álvaro, creo que tú esto ya lo tienes bastante trabajado. ¿Y qué haces tú? ¿Cómo lo has incluido? ¿Qué haces? Bueno, respecto a lo que hemos hablado antes de los maquillajes, eh, es súper frecuente, o sea, es algo súper frecuente ver, sobre todo, pues, las mujeres que se pintan mucho la línea del párpado inferior, eh, que claro, si esos compuestos tienen, depende de la composición que tenga, pues lo que hacemos cuando pintamos la línea del ojo es que mm, estamos obstruyendo parcialmente la boca de las glándulas de Meibomian, que está ahí. Y es donde sale la grasa tan importante para la lágrima, para lubricar el ojo. Y me encuentro muchas lágrimas súper, súper, súper grasas. Encima se maquilla la línea del ojo muchísimo. Y claro, esto, aparte de los restos que da en la lágrima y que se pueden ir adheriendo a las lentillas de hidrogel de silicona, que son el 80-90% de las lentillas del mercado, se adhieren, se ensucian y aparte puede alterar la calidad lagrimal porque va taponando la boca de la glándula de Meibomian, ¿vale? Entonces, el maquillaje, cuidado, cuidado y sobre todo es algo que sobre lo que podemos actuar cambios de hábitos, ¿vale? Que te puedes maquillar de otra manera, con otro producto, que hay hoy en día infinidad de opciones, ¿no? Y, y nada, no sé, lo que me había preguntado ahora, Monse, era, Sí, a ver, referente a lo de que habías dicho tú ayer, estábamos preparando con María y hablando bueno, de que en realidad pueden haber sinergias con farmacias y ópticas por el tema del maquillaje, porque hay algunos de vosotros que a lo mejor
no solamente utilizáis una lámpara de hendidura, sino que tenéis o habéis invertido en algún aparato pues, que te permite hacer más fondos de ojo, ¿no? Vale. ¿Qué ocurre? Que luego vamos a ver las cifras de facturación de un sector y otro, pero creemos que pueden haber muchas sinergias porque realmente en el tema del maquillaje ellos en la farmacia están más preparados o tienen productos sin parabenos o tienen productos que pueden utilizar las personas o cómo maquillarse por fuera del párpado, no por dentro. Esto es un consejo que puede dar más la farmacia, pero la parte de fondo de ojo la puede hacer más la óptica. Entonces pueden haber sinergias, recomendaciones en ambos sentidos para esto, ¿no? Y lo que te preguntaba Álvaro era Ujú. que yo que conozco muy bien al óptico, sé que esta parte dentro de las revisiones no se incluye, no se hacen preguntas. Eh, ¿Cómo lo incluyes tú y qué haces para detectar un ojo seco y poner el foco en la prevención? A ver, mira, para empezar, con lo que hemos venido hablando, la historia clínica, que tú empieces a ver que realmente hay muchas personas con síntomas de ojo seco. Ahí vas a decir, ostras, hay mucha gente con síntomas y pues no sé evaluarlo, solo sé pues despachar lágrimas. Vale. Está bien, pero pues bueno, que te vayas dando cuenta de que hay gente a la que le puedes ayudar eh, con, con una formación no Básica. demasiado densa. En segundo lugar, te digo, con una lámpara de dura, para empezar, puedes evaluar la capa acuosa y la capa lipídica y explicar cosas, ¿vale? Incluso si puedes hacer fotos, puedes enseñarle fotos de lo que has visto en lámpara y le vas argumentando pues, el por qué le pasa eso al paciente. Porque al final no olvidemos que cuando un paciente acude a nosotros con un síntoma, lo que quiere es una explicación a por qué le pasa lo que le pasa, ¿vale? Es decir, si yo soy capaz de decirle, pues mira, te pasa esto porque te pasa esto en esta capa de la lágrima y entonces pues, si te pasa esto, pues vas a notar que la visión se empaña. Ah, pues sí, eso es lo que me pasa. Si tú eres capaz de argumentarle el por qué le pasa los síntomas que trae, mm, va a ser fiel a ti, ¿vale? No hay más preguntas, ¿vale? Porque ¿dónde va a ir? Una persona donde, oye, me han explicado y tiene sentido, ¿no? Y encima si le ofreces un tratamiento que efectivamente funciona, pues mejor todavía. Y luego, efectivamente, que creo que es de lo que va a hablar José Ramón ahora, hay infinidad de aparatos, ¿vale? Que te dan una exactitud tremenda de lo que tú ves en la lámpara de hendidura. Es decir, yo puedo medir la altura del menisco lagrimal, que es una medida eh, para medir la capa acuosa, según la lágrima que se me quede acumulada en la parte inferior del párpado, pues sé si mi capa acuosa es buena o no es buena. Pero ¿qué pasa? Que yo lo puedo ver a ojo, pero hay aparatos donde tú lo puedes medir. Con un aparato echas una foto, lo mides y dices, ah, pues mira, tienes poca lágrima, ¿vale? Eh, hay otro, esos mismos aparatos suelen tener un evaluador del tiempo de rotura de la lágrima. Es decir, cuánto tarda la lágrima en evaporarse. Es una medida súper objetiva. Es decir, si parpadeas y a los 5 segundos te quedas sin lágrima, pues esa lágrima se evapora muy rápido. Ya sabes que la capa lipídica está regulera. Eh, y luego además tiene opciones de hacer meibografía, que eso es algo que a mí me encanta, porque es una radiografía de las glándulas de los párpados. Y la gente cuando ve eso alucina, porque eso yo digo que vende mucho. Cuando dice, ostras, pero eso tengo en los párpados. Sí, 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 todo el mundo tenemos unos tubitos, ¿vale? Que luego si quieren enseñamos alguna imagen, donde segregamos la grasa y te hacen un análisis de cuánta pérdida de glándulas tienes, ¿vale? O sea, que es que hay aparatos para todo. ¿Que con una lámpara puedo empezar? Por supuesto. ¿Que merece la pena estos aparatos? También os lo digo que sí, ¿vale? Entonces, todas las opciones son posibles y lo importante es, primero, darte cuenta de que hay mucha gente, preguntar
evaluar con lámpara de hendidura y después ir subiendo niveles. Yo siempre se han hecho así las cosas, desde lo sencillo hasta hacia la especialización máxima, que es tener el aparato, ofertar tratamientos de ojo seco, todo esto. Y el diagnóstico, Vale. Bueno, pues aquí vemos una de las pruebas que he comentado, ¿vale? El BUT es el tiempo de rotura lagrimal, que lo puedes hacer con la prendidura y lo puedes hacer con aparatos. El aparato te da la medida exacta y de la otra manera es más cualitativa, ¿vale? Eh, Teñir con fluoresceína para ver cómo está la córnea, eh, hacer una mimografía, que es la radiografía de las glándulas de meiomio. Hay test de molaridad también, en fin, todas estas pruebas. Altura del menisco lagrimal, que no está ahí. Eso. ujú, Y bueno, argumentación para vender tratamiento de ojo seco. Pues pasa sí, la diapo. Creo que al final esto es, como yo digo, lo que no se enseña, ¿vale? Esto es, tú puedes ir a cualquier curso de ojo seco, ¿vale? Y te enseñan a medir, a evaluar, pero esto es igual lo más importante. Es decir, claro, si aquí, si tú argumentas bien, aunque no midas todo, el paciente sale contento si le justificas que le pasa lo que le pasa, ¿vale? Esto es muy importante, ¿vale? Es decir, es muy importante, es más, casi más importante argumentar que tener millones de conocimientos y no saber argumentar, y no saberlo, comunicar. ¿vale? Sí, aquí en esta parte, lo que puede ocurrir, y si no me corregís, es que o bien tú, Álvaro, que estás en un gabinete, o bien hay una persona afuera que incluso no solamente puede ser que detectes el ojo seco dentro, o incluso cuando viene y le recibes. O sea, ya puedes empezar a detectar. Si tú no estás formado y tienes que darle cita, pues le das cita para que le vea Álvaro, en este caso, por ejemplo, ¿no? Pero no despachar un producto sin más, de decir, bueno, pues he vendido un liquidito por 6 euros o 7 euros y chimpún. No, si ya fuera, tú ya estás Lo, viendo algo, ¿no? lo peor que puedes hacer es darle un tratamiento a una persona que no sabe si va a funcionar. Eso es. Eso es lo peor que puedes hacer. Porque si yo voy a un sitio, me gasto un dinero, aunque sean 6 euros, y no me soluciona el problema, no voy a volver. Si me dice ve a tal sitio que te lo van a solucionar, a lo mejor puedo volver a ese sitio. Pero si me da una solución y no me vale, yo a ese sitio no vuelvo. ¿Vale? Entonces, es mucho mejor derivar a alguien que sepa, ¿vale? Y tú dedicarte a lo que seguro que sabes, que despachar un producto que no sabes si le va a mejorar los síntomas que tiene, ¿vale? Entonces, eso es muy importante, ¿vale? Yo ya te digo, en la argumentación, yo... Para mí pues, la documentación sería que no, o sea, personalizar la patología y el diagnóstico a cada persona, o sea, es, no todo es, el mundo puede tener lo mismo, pero es que esto sirve y aplica a las gafas también, a esto cualquier es, cosa. O sea, esto se sí, estandariza yo normalmente. lo voy a resumir muy rápido. Es eh, enseñar con, con imágenes cómo es la lágrima, las capas de la lágrima, imágenes de glándula de binomio, imágenes de la glándula lagrimal, ¿vale? Que tengo millones, siempre las doy en los cursos. Y luego comparar con imágenes de su ojo en la lámpara de hendidura, en el aparato que tengamos para hacer la mimografía, es decir, esto es lo normal, esto es tu ojo, ves esto, ¿vale? Entonces, esto es muy visual, la gente somos visuales, y cuando vemos eso dice, sí, lo que me está diciendo este hombre tiene sentido. Entonces, yo siempre Exactamente, para lo resumo mí, en eso. exactamente, para mí es importante personalizar información del tiempo de la patología cuando tú ya estás viendo que le vas a hacer esto, pues decirle, mira, esto pues es un tratamiento que
además de qué le vas a solucionar, ¿no? Ya se lo estás demostrando con esas imágenes. Y el informe, dime si sí o si no, Álvaro, pero te ayuda a vender, o sea, A darle un ver, informe. sí, lo que pasa es que, bueno, el informe, si es una evaluación ya especializada de Eso Joseco y tal, es. el mismo aparato te genera un informe, ¿vale? Pero que al principio, simplemente argumentando de la manera que os estoy comentando, es más que suficiente. Si alguien os pide un informe, se le hace y ya está. Pero mm, que lo importante es argumentar. Vale. Y los beneficios que le vas a dar, el cierre y un seguimiento. O sea, si ya has hecho ese trabajo, esa venta, pues hazle un seguimiento. O sea, Hombre, a ver, cuando tú es vendes un que producto para blefaritis, para cualquier tipo de esto, siempre a los 2 o 3 meses que acaba el producto, eso es. se recibe, vamos a ver cómo está esto, y ya es un claro ejemplo de fidelización. Exactamente. Álvaro, aquí, porque vamos a pasar ahora ya bueno, esta es la tuya también, que es el tratamiento, ¿no? Que le vas a dar, ¿vale? Que hemos dicho por las revisiones periódicas, lo que estás hablando, educación, una buena adherencia. Pues, ¿querías tú compartir algo? Bueno, a ver, voy a compartir brevemente las imágenes que yo utilizo para explicar a los pacientes mi día a día, ¿vale? Entonces, ¿puedo compartir ya? Eh, Voy a dejar de compartir y rápido porque todavía. Sí, vale, a Ya ver, está. ahora sí. Pantalla, compartir. Vale, Porque ¿lo ahora veis, voy a no? pasar a José Manuel. ¿Lo veis? Hmm, Bueno, esta imagen pues estaba antes en la presentación de José Ramón, ¿vale? Donde explico las capas de lágrimas, ¿vale? Que no es solo agua, como decíamos antes. Donde está la glándula lagrimal, que es lo que segrega el agua de la lágrima. Estos son los tubitos que hay en los párpados que segregan la grasa de la lágrima. Por ejemplo, en una lámpara de hendidura, si yo aprieto las glándulas, puedo ver si sale grasita, aceite o sale, como vamos a ver aquí, pues mira, ahí sale moquito, ¿vale? Ese moquito empaña la lágrima, ¿vale? Y esto se puede ver con una lámpara de hendidura. Esto es una bibografía, ¿vale? Los tubitos tienen que ser largos y hasta abajo. Si vemos lo de arriba, pues es ideal. Si vemos lo de abajo, pues hay una pérdida de glándula bastante grande. Esa persona va a tener menos grasita en la lágrima. Eh, Esto es una blefaritis, ¿vale? Que pues vemos las escamas que hay aquí. Esto es por un ácaro llamado Demodex, ¿vale? Y esto puede alterar la calidad de la lágrima. Entonces, hay tratamiento para esto, hay tratamiento para la lágrima grasa, hay tratamiento para el ojo seco acudeficiente, hay tratamiento para el ojo seco evaporativo, infinidad, ¿vale? Hay infinidad, pero claro, tenemos que verlo, ¿vale? Estas son pues, algunas de las cosas en las que me apoyo para, eh, para enseñarle a los pacientes. Eh, Vale, eh, entonces y no quiero, listo, no quiero No, explayarme más. para mí fundamental detectar problema con las diferentes pruebas, lámpara de hendidura, tiras de Simler, pa, pa, pa. Y una vez detectado, sí que debemos de tener el conocimiento de los distintos tratamientos que eso podemos es, ofrecer. No una lagrimita de las que todos tenemos, el bote de lágrima y ya está. No, nosotros debemos de conocer que para cada uno de esos problemas hay un tratamiento específico, no un genérico. eso es, Y eso es. aparte de eso, como decía Álvaro, bien hacer una anamnesis, bien explicar y demás, pero también tenemos que tener en cuenta que el paciente tiene que hacer un acto de fe de lo que le contamos. Sabemos mucho, se lo contamos, pero es un acto de fe. Pero efectivamente, como se estaba comentando, si le muestras imágenes como el por qué ya no es un acto de fe,
ya lo está palpando, ya lo está viendo. Y ahí tenemos ganado el 60% una vez que sepamos qué tratamiento para cada uno de las sintomatologías que tiene, sin que sea el genérico, podemos tener una venta fantástica. El paciente ya lo sabe, sabe lo que tiene, se lo hemos demostrado, se lo hemos argumentado y además le ponemos ese tratamiento y semanalmente le controlamos. Ojo, estamos de alguna manera fidelizando a ese paciente para que venga a vernos. Eso es fundamental. Hombre, claro, y le estás ayudando en un problema, en una patología que tiene, y además, pues estás vendiendo un tratamiento y estás, pues eso, sacándole pues un rendimiento también a esa patología y tú le solucionas ese problema. Entiendo, Miramos, claro, como yo digo siempre, miramos por sus ojos, por la salud visual del paciente y miramos también porque nuestra caja suene, porque no somos una ONG. Entonces, de alguna manera, bueno, es la balanza. Ayudamos y nos ayudamos. exactamente. Álvaro, Efectivamente. importante, entiendo que estas imágenes que nos has mostrado, Sí, dependiendo de la patología, el síntoma o tal, tú le dices, mira, tienes esto o no. sí, Eh, efectivamente. lo- E incluso hay pasos. Es decir, por ejemplo, para la blefaritis hay tratamientos más suaves, tratamientos más fuertes. Eh, Se puede empezar por lo suave y si hace falta pasar a uno más fuerte. En fin, que hay diferentes grados de tratamiento dentro de cada uno. ¿Vale? Y es exactamente. que hay baños oculares, hay lágrimas artificiales con principalmente agentes lubricantes, hay lágrimas artificiales que actúan en las tres capas de la lágrima, que esto, o sea, uno lo dirá también, ¿vale? Que para los ojos seco evaporativo, pues habrá que echar esa lágrima. Ahora, si tú esa lágrima la echas, que tiene componente lipídico, la echas a alguien que, que tiene una lágrima grasa, pues le vas a empañar más la visión, entonces le vas a empeorar, ¿vale? Entonces tienes que saber qué lleva cada lágrima y cómo es la lágrima del paciente, ¿vale? Entonces, bueno, Muy bien, muy bien. Vale, pues lo que estamos transmitiendo en todo momento es que os forméis, detectéis bien, sepáis muy bien lo que tiene vuestro cliente, vuestro paciente y que podáis pues abrir un mercado que lo tenéis sin abrir prácticamente. Bueno, José Ramón, Sí, explícanos un bueno, esto es las guías del DIUS 2 con el manejo de las etapas del ojo seco y las recomendaciones para el tratamiento. Pero yo lo que destacaría aquí fundamentalmente es que si, todo lo que venimos hablando durante el webinar, que si tenemos una prevención, si sabemos tratar a ese paciente en el estadio 1 y conseguimos solucionar el problema, pues no agravaría el problema a más, ¿no? Y que pasara pues a tener un ojo seco severo, que tuviéramos que tratar con ciclosporina o otros tratamientos que son mucho más, bueno, pues que producen de alguna manera, pues esa, la falta de haber sido tratados a tiempo y de haber sido tratados correctamente, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco... Luego también, pues lo apuntaba también Álvaro, el tema del ojo seco va muy relacionado también con la blefaritis y la blefaritis al final es un tratamiento crónico que muchas veces desde la óptica o desde la farmacia se deriva al oftalmólogo, pero que no tendría por qué ser. Pero tiene una prevalencia importante porque el 47% de los pacientes atendidos en una consulta de oftalmólogos o de optometristas tienen blefaritis y además representa el 71% de la patología atendida en aquellos pacientes que van a urgencia. Lo que pasa es que la blefaritis también, esto es un apunte general, tiene muy mala adherencia, tiene una adherencia de un 18%, principalmente porque
estamos tan familiarizados con el uso de las toallitas, que la toallita al final tiene componentes irritantes, el usuario además para que le cunda más las parte por la mitad, con lo cual pues esa tijera no sé qué riesgo de infecciones puede tener, pero desde luego desinfectada no está. Entonces, realmente no resuelven. Hay otros productos, hay otros medicamentos que van a tratar mucho mejor, en este caso, esta patología, ¿no? En cuanto al ojo seco en la quimioterapia, no sé si quieres comentar tú, Álvaro, o si quieres comento yo. Sí, comenta tú. Seguro que Bueno, vamos a comentar lo pues mismo. como bien hablábamos y profundizando un poco de lo que decíamos antes, ¿no? De las glándulas de meibomio. Las glándulas de meibomio producen el meibum, eh, que es un componente lipídico de la película lagrimal tan necesario y, como hablaba también Álvaro, tan necesario para nuestro ojo, para el parpadeo, para esa parte de nuestras tres capas dentro de la lágrima, ¿no? El componente lipídico, ¿no? Lo que ocurre es que las células maduras se desprenden de la glándula y muriendo se transforman en meibum. Cuando el turnover celular se reduce por efecto de la quimioterapia, las glándulas de meibomio reducen su secreción y pueden causar la atrofia completa de la glándula. La solución es dar al paciente una lágrima lipídica, lógicamente sin conservantes, o un ácido hialurónico de alta concentración y alto peso molecular. Esto es un poco la indicación. Pero todavía está. Le he vuelto a dar y todavía está. Todavía estamos ¿Perdón? aquí, hija mía. No, no he oído, perdón. No, nada, nada, nada. Ha Ah, sido. Sí, que afecta porque, bueno, hay un deterioro, evidentemente, y. mm. Vale, Entonces, aquí. Dime, José no, Ramón. no, no, sigue, no sé. Bueno, aquí queríamos apuntar este dato que es significativo, ¿vale? Que en España el sector farmacéutico vende 13, 13.634.000 unidades por 165 millones al año, ¿vale? Y tiene 400 marcas. Y en el sector óptico la cifra, pues fijaros la diferencia. Y esto es porque no se ha puesto foco, ¿eh? En esto ni se le está prestando atención, ni se le está haciendo caso al ojo seco. Perdona, Monse. Sí, Me, me tengo que marchar porque hay justo un paciente, ya, además de ojo seco, de ojo seco. justo, ¿vale? Entonces, yo como resumen final, ¿vale? Yo os dejo ahora a vosotros, ¿vale? Terminar. Eh, por favor, preguntad, ¿vale? Hacer una buena historia clínica, usar imágenes y formaros, ¿vale? La formación de ojo seco no es ardua, pero hace falta que os lo expliquen bien, ¿vale? Entonces, hay infinidad de cursos de ojo seco, ¿vale? Infinidad de plataformas. Si estáis interesados en que ver para crecer en aliado, os demos, os demos formación en ojo seco, escribirme, yo voy a dejar aquí el correo, ¿vale? Y pronto pues tendréis noticias, ¿vale? Porque estoy justo haciendo el curso. Nada, os dejo con José Ramón y con Monse y ha sido un placer para mí participar en el webinar, ¿vale? Muchísimas gracias. Vale, venga Álvaro, muchas gracias. Chao. José Ramón, mira, nos pregunta Magdalena, ¿qué tipo de lágrimas recomendarías para pacientes de quimioterapia? Entiendo que esto lo vamos a ver ahora mismo, ¿no? José Ramón. Perdona, sí. Que no, Eh, ¿para quimioterapia tienes lágrimas específicas? Nos pregunta. sí, lo vamos a avanzar después. Vale, Después vale, lo pues vamos a ver.
pues ya empieza tú y como tú quieras. Vale, correcto. Vamos a ver. Bueno, pues como bien decía Monse, aquí tenéis un poco la importancia del tratamiento del ojo seco dentro del mercado del cuidado oftálmico. Es una cantidad muy importante, como veíamos antes, por encima de todos estos tratamientos que veis en pantalla, ¿vale? En la siguiente vemos además que sigue siendo un mercado importante, con una facturación importante y dentro de lo que es el segmento de OTC es, por supuesto un impulso importantísimo. Crece más en unidades que en valor, eso quiere decir que se vende un poco más barato últimamente. A la siguiente, esta es la evolución de mercado de lágrimas artificiales y es un poco la comparación que hay entre la óptica y la farmacia. La farmacia está creciendo un 3,9 y la óptica está creciendo un 4,73. ¿Vale? En óptica destacaría que en marzo del 24 ha sido un poco desastroso. Pero bueno, continuamos. Vale, empezamos con la elección de la lágrima, ¿no? ¿Qué lágrima Exacto. es? Es lo mejor. A ver, no todas, y lo apuntaba también Álvaro, no todas las lágrimas son iguales. Es como dos piedras que tenéis ahí en pantalla. Una piedra tiene un cierto valor estético, pero la otra tiene un valor estético y además, pues vale mucho dinero, ¿no? Entonces hay que diferenciar entre lágrimas bueno, pues son simplemente agentes humectantes que realmente no cumplen la función o no van a las capas de las lágrimas que tienen que actuar, y lágrimas con acción múltiple. Las lágrimas con acción múltiple normalmente son lágrimas con formulaciones más antiguas a las que le han añadido algún componente, pero el equilibrio de esa lágrima no es tampoco muy bueno. Y luego están los moduladores de la superficie ocular. Si pasamos a la siguiente, vemos que un modulador hace muchas cosas en favor de la enfermedad de ojo seco y sobre todo un derivado de la enfermedad de ojo seco que es el deterioro de la superficie ocular, ¿no? Entonces, estas lágrimas lo que hacen es que interactúan en los componentes de la superficie ocular, además que llegan un momento en que hacen una función incluso de cicatrización en caso de que hayamos tenido una erosión producida por una lente de contacto, por un golpe, por lo que haya sido, un rasguño en la córnea. Y luego también aumenta la hidratación porque promueve la homeostasis y el funcionamiento celular, con lo cual estamos haciendo una función de estabilización de la lágrima y de regeneración de esa lágrima. Y también modula el proceso inflamatorio. Ahora explicaré un poco por qué regularse. Entonces, bueno, yo quería hacer la presentación lo más blanca posible, pero indudablemente trabajo en un laboratorio y las lágrimas que mejor conozco, aunque conozco las de la competencia, pero no voy a hablar de ellas, son las nuestras, ¿no? Entonces, pues los beneficios para el paciente tienen que ser sobre todo sin conservantes. Es muy importante porque además los conservantes impiden que usemos lentes de contacto. Sin fosfatos, alta hidratación de larga duración, es decir, que yo tenga la oportunidad de estilarme la lágrima por la mañana y no necesite continuar estilándome la lágrima durante todo el día, porque si, por ejemplo, llevo maquillaje, pues ese maquillaje se va a mover, se va a correr y es un engorro llevar un botecito en el bolsillo, cuando lo puedo hacer desde mi casa y salir ya y que me dure el efecto de una manera prolongada durante todo el día. Normalmente este tipo de lágrima no produce visión borrosa, protege a la córnea porque bueno, tiene una córnea sana, una córnea blanquita, compatible con lentes de contacto, sensación de frescor prolongada
y permite una instilación al día. Sí que a lo mejor en la adquisición de la lágrima es un poco más elevado, pero claro, con una instilación al día te cunde mucho más la lágrima. Esta lágrima en concreto es Cultirs, que tiene un doble mecanismo modulador en el que actúa un ácido hialurónico de alta concentración, que normalmente estos ácidos hialurónicos en algunas formulaciones producen o se convierten esas formulaciones en ácidas o básicas, lo que en definitiva nos va a producir picor. Esta tiene el mismo pH que la lágrima, no se altera con la formulación, con lo cual instilamos y es una sensación de frescor importante que el paciente nota desde la primera instilación y aparte tiene alto peso molecular que pues va a hacer todas las funciones de pues lo que decíamos antes, ¿no? De, que va a reducir la inflamación, porque normalmente a un ojo seco está asociado lógicamente con la inflamación en todos los casos. No obstante, también decir que cualquier ácido hialurónico que no tenga alto peso molecular es proinflamatorio. O sea que a lo mejor estamos poniendo un remedio, pero estamos complicando la cosa. Entonces hay que tener claro la formulación y lo que estamos poniendo y lo que tenemos en las estanterías de la óptica. ¿Vale? Luego también es importante que el ácido hialurónico sea reticulado o crosslinkado porque te va a aumentar la hidratación. Al final es como si pusieras una malla encima del ojo. Con una sola instilación al día, esa malla permanece durante todo el día, incrementa la permanencia, por supuesto, de la instilación, permite reducir el número de aplicaciones, mejora estabilidad, viscoelasticidad, aumenta la resistencia a la degradación, porque muchas veces la lágrima se degrada también en el ojo y favorece la cicatrización, como hablábamos antes, de heridas. Esto es el alto peso molecular, que el principal beneficio es principalmente esto, el edema asociado o reducir el edema asociado al ojo seco. Y la siguiente. Y bueno, los principales beneficios que tiene que aportar una lágrima artificial es que sea sin conservantes, sin fosfatos, compatible con lentes de contacto y con un pH similar a la lágrima natural. José Ramón, entiendo que el pH que venden en supermercados y tal no es este. ¿O cómo? No, mira, por ejemplo, si es el caso de Mercadona, y voy a también asociarlo con la lágrima más vendida en este país, que se vende 8 millones de unidades, son ácidos hialurónicos con una concentración al 0,2, son ácidos hialurónicos lineales. En el caso de la de Mercadona tiene fosfatos y son proinflamatorias, porque tienen Pues bajo peso esto es molecular. lo que hay que comunicar al cliente y hay que argumentar por qué esta lágrima y otra, ¿no? Ujú. Y luego pasamos a lo que hablaba Álvaro también de lágrimas que, bueno, pues que actúan en en las tres capas de la lágrima, en la mucínica, en la acuosa y en la lipídica. En este caso, pues lo decía antes, el 86% de los pacientes tienen ojo seco evaporativo. Y esta tecnología lo que hace también es que la córnea está cargada negativamente y el líquido está cargado positivamente, con lo cual va a hacer un efecto imán. Cuando tú te instilas esta lágrima, lo que va a ocurrir es que normalmente hay veces que te sale por el lágrima. Esta no sale, porque se queda como un imán, se queda pegadita en el ojo, no quiere decir que esa adherencia sea mala, sino todo lo contrario. Va a hacer bueno, pues ese ojo seco evaporativo
permanezca durante todo el día, ¿no? O sea, en condiciones normales, ¿no? Ujú. Bueno, por supuesto, protege, hidrata y promueve la regeneración de la córnea. Esta emulsión catiónica, que al final es una emulsión catiónica, es hiposmolar, que esto es muy importante, ya sabéis, por la deficiencia que se produce en el ojo seco y el aumento del cloruro de sódico. La siguiente. Y nosotros en nuestro caso hemos hecho una comparativa precisamente con un ácido hialurónico al 0,2, un ácido hialurónico de los que hablaba antes, como por ejemplo el de Mercadona. Nosotros hemos hecho un estudio en pacientes y pues con nuestra lágrima lipídica lo que conseguíamos era pues muchos mejores resultados, por ejemplo un 68% de mejora en la sequedad ocular, en el prurito, es decir, mejorábamos los signos y síntomas que produce el ojo seco en este tipo de pacientes, ¿no? Y en la Ujú. siguiente, que es muy ilustrativa, sí, Un segundo, mira, pregunta Elena, ¿qué concentración recomiendas? ¿Cuál es el alto peso molecular a partir de 0,20? un alto peso molecular normalmente es 0,4. 0,4 en ácidos hialurónicos. Entonces, pero hay que tener cuidado siempre con la alta concentración del ácido hialurónico, como decía antes, porque si la composición o la formulación de esa lágrima no está bien construida, pues puede producir picor. Y la mayoría de las lágrimas que hay en el mercado de ácido hialurónico al 0,4 producen esa sensación. En Ujú. nuestro caso no, porque hemos conseguido equilibrar la lágrima pues por todos los componentes que lleva y por el tema del alto peso molecular, etcétera, etcétera, ¿no? Para que os deis cuenta, en un ácido hialurónico, lo voy a llamar del Mercadona, eh, lo que un ácido hialurónico, o sea, lo que hace, perdón, lo que hace en nuestra lágrima lipídica, cationol, en una semana, consigue en una semana lo que el ácido hialurónico de 0,2 tarda 3 meses en mejorar los signos y síntomas del paciente, que ya en 3 meses cationol ya se dispara al 32%. Ujú. Y luego esta, que me encanta esta diapositiva, porque esto es un estudio que está publicado y que, y bueno, pues que de alguna manera lo podéis consultar. Normalmente la conciencia que tenemos en la cabeza, y esto es bastante terrible, es que la única diferenciación en una Es lágrima el precio. artificial es el precio, ¿vale? Entonces, en este caso, solo el 13% de los pacientes se van a la lágrima del Mercadona o a la lágrima de marca blanca, barata. ¿Por qué? Porque al final carecen de información. Entonces, ah, si nosotros no Santi, pero explicamos como está grabado, te lo voy a pasar. Vale. como no explicamos exactamente los beneficios que podemos obtener en la diferente, que por otro lado es importante tener una gama importante de lágrimas artificiales, porque cuando vamos a iniciar ese tratamiento, vamos a tratar pacientes que tengan déficit acuoso o déficit lipídico, o tengamos un paciente que simplemente sea un ojo seco ocasional producido por un exceso de trabajo, etcétera, etcétera, o un conductor que lleva, ahora aparece mucho en el tema de los conductores y conductores de camión que llevan el aire acondicionado dentro del camión. Entonces hay muchos que aparecen también con este problema. Entonces, si le damos una solución, el 87% de los usuarios al final van a comprar aquello que le recomendemos.
no aquello que tengamos más barato o aquello que tengamos en stock. ¿Vale? Por eso es importante tener gama también de lágrimas artificiales, igual que tenemos gama de lentes de contacto, igual que tenemos un montón de gafas expuestas en las estanterías, etcétera, etcétera. Exactamente, y además es que solamente tenemos que pensar que nosotros también somos usuarios y estamos tratando un problema de salud ocular, pues vamos a centrarnos un poquito en esto. Bueno, nos hemos alargado, Un José poquito, sí. Ramón, un poquito, pero habéis estado ahí, os queremos dar las gracias. Y a mí este hombre que para mí es importante, lo sigo mucho y es un inversor y me encanta no es necesario hacer cosas extraordinarias para conseguir resultados extraordinarios. O sea, es que podéis mejorar muchísimo eh, la calidad de vida, enfocándose en la calidad de vida de vuestros clientes y pacientes. Vais a mejorar, como dice Marisol, que me encanta, que suene la caja, ¿vale? Porque estáis perdiendo un mercado muy importante y además si farmacia lo está haciendo y ellos no tienen pues cómo mirar el fondo de ojo, ni tienen una lámpara de hendidura, ni cualquier otro aparato, vosotros os pregunto, ¿qué estáis haciendo? Os pregunto, yo lo dejo ahí, no digo nada, pero digo cosas, ¿eh? Y por eso desde Aliados hemos querido hacer este webinar. Espero que os haya servido, que os despierte inquietudes, que para eso estamos aquí los aliados, para despertaros inquietudes en todas las áreas del negocio. Y por supuesto, pues si queréis contactar con el laboratorio, queréis pedirme información de José Ramón, que tiene buenos productos y además un asesoramiento personalizado, pues tenéis que decirlo y os pondremos en contacto con ellos, evidentemente. Y José Ramón, muchísimas gracias de verdad Gracias a ti, Monse. por saber tanto de ojos y de lágrimas y de productos. Y nada, y si queréis preguntar, pues todavía estáis aquí, estáis a tiempo. O sea, Nada, aquí yo tenéis simplemente a José Ramón. quería disculparme porque ha sido una locura hoy. No, ahora Nada, no te parece que funcione preocupes. esto, no ha habido manera y nada, bueno, yo he visto que Álvaro y José Ramón lo han hecho súper bien. Simplemente animaros a todos los que estáis, sobre todo hablo por la parte de los ópticos, porque yo sí que he puesto en marcha esto que os han contado hoy y yo he notado la diferencia, ¿vale? Yo estoy vendiendo mejores lágrimas, mejores tratamientos y creo que es un campo que podemos abarcar y que nos puede traer muchas cosas buenas. José Ramón, quiero poner en el chat tu contacto porque me lo piden. Sí, Dime que pongo el teléfono, que pongo el email. lo que queráis. O sea, el email es joserramon.castelló@santen, como es la compañía.com. Y el teléfono móvil es 673-493-789. Los que no tengáis formación, formaros, los que no tengáis productos, pues acudir a José Ramón y en fin. Y si queréis formaros, pues también Álvaro ha ofrecido esta formación, así que en Aliados os estamos dando todas las soluciones que queráis, pero por favor, quiero que el año que viene nos diga José Ramón que la facturación en el sector óptico ha subido y se ha equilibrado se ha equilibrado con el sector farmacéutico, ¿vale? Y también pensar en que podéis hacer sinergias con el sector farmacéutico, por supuesto que sí, y nada, y hacer crecer el negocio, que es de lo que se trata.